Bien, pues si me permite, vamos a comenzar. Faltan varios compañeros, pero yo creo que se integran enseguida. ¿Alguna duda que les haya surgido sobre lo que compartimos el día de ayer? Adelante. Sobre la ciudad. Muy bien, pues vamos a continuar. Maestro. El Sí, maestro Gustavo le está pidiendo acceso, perdón. ya le dimos. Ok. Ah, muy bien. Ya le dimos, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar con la siguiente pregunta. Estimado docente, la respuesta es a través del chat y la respuesta es a través de participaciones directas. Estimado docente, ¿sabes hacia dónde tienes que dirigir la formación de tus estudiantes? Ya tenemos una respuesta. Ya tenemos dos respuestas. Tres respuestas. Bien. Nos comparte la maestra Olga. Hacia el logro de los aprendizajes esperados, las competencias y el perfil de egreso. Muy bien. Pregunta. ¿Dónde, dónde podemos ubicar esas competencias y ese perfil de egreso? ¿Dónde los podemos? En el marco curricular común. Así es, de forma general, Sí, en el marco sí. curricular común. Y de forma particular en la institución. En los programas de estudio. ¿En dónde más? En los programas, bueno, sí. En el programa de mejora continua. ¿De la dónde misión. sale? ¿De dónde sale lo que agregamos al programa de mejora continua? Ah, pues del diagnóstico. Bueno, De la misión de la el institución. diagnóstico es el primer parámetro del plan de mejora, ¿verdad? Sí. Sí. Mejor dicho, ¿hacia dónde se dirigen las acciones, los objetivos y las metas del plan de mejora continua?
o del programa de mejora continua. ¿Hacia dónde? Atender las necesidades Sí, formativas. ¿cómo se llaman esas necesidades formativas oficialmente? Competencia, ¿no? No, No, ya no. más arriba de las Planes y programas. No, más arriba. ¿Qué es lo que leemos cuando entramos a una escuela? ¿A la izquierda o a la derecha? Alcanzar la visión, misión. Exactamente, allá está. ¿Sí? Aparecen en la misión y en la visión institucional. ¿Ok? Lo que nos menciona la maestra Olga, perfecto, aquí están. Hacia el logro de los aprendizajes esperados, las competencias y el perfil de egreso. ¿Sí? ¿Quiénes nos marcan estos aprendizajes, estas competencias, este perfil de egreso? La misión, la visión y la filosofía institucional. ¿Sí? También conocidas como las metas institucionales. ¿Ok? Muy bien, maestra, gracias. Dice Gustavo, hacia la resolución de problemas que enfrenta en la vida. Bueno, ahí estamos hablando de competencias, ¿sí? Pero en realidad, honestamente, ¿a qué nivel estamos desarrollando estas competencias para que el estudiante le haga frente a las situaciones que se le vayan presentando, ¿sí? Que se le vayan presentando ante el mundo globalizado? Problemas que enfrenta en la vida, ¿sí? Todos nosotros sabemos que pertenecemos a organismos internacionales, definitivamente, ¿sí? ¿Sabían ustedes que uno de los principios que firmó México hace décadas, ¿sí? Dice que el docente en lo que se debe de preocupar en el estudiante, ¿sí? Es desarrollar la independencia sentimental y económica de la familia? Es un acuerdo internacional y está firmado por México. Entonces, bueno, aquí lo que dice el compañero Gustavo, hacia la resolución de problemas que enfrenta en la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en todo el proceso? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en todo el proceso para que el estudiante tenga argumento, ¿sí? Para que el estudiante tenga argumento para proponer cierta respuesta o para solucionar? Y vamos a empatar la participación de la maestra Olga y del maestro Gustavo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Definitivamente que considerar dentro del desarrollo, ¿sí? Dentro del desarrollo. Recuerden que el desarrollo ideal en este momento son habilidades básicas, aprendizajes esperados y competencias. ¿Sí? Entonces, bueno, dentro de ¿qué es lo que tenemos que considerar para llegar a este tipo de competencias? ¿Sí? Considerar el saber hacer, el saber ser, para saber convivir y posiblemente transformar. Allí el detalle. ¿Sí? ¿Y por qué digo detalle? ¿Sí? Porque normalmente el docente, ¿sí? Normalmente el docente consideramos los contenidos conceptuales, ¿sí? Y eso es lo que normalmente queremos que asimilen nuestros estudiantes y no nos vamos allá, al aprender a aprender. Que el aprender a aprender, sí, depende de lo que ya mencionamos, de estos pilares de la educación. ¿Sí? Entonces, hacia allá tenemos que estar dirigiendo nuestros estudiantes, pero tomando en cuenta cotidianamente esta esencia de los pilares de la educación. ¿Ok? Consolidar en los aprendizajes, claro, deben de ser aprendizajes significativos, ¿sí? Y los aprendizajes significativos, simple y sencillamente, es cuando el estudiante te demuestra lo teórico y te demuestra lo práctico de lo que se desarrolló. ¿Sí? Cuando lleguemos a ese nivel, estamos consolidando un aprendizaje.
¿sí? Cuando el estudiante te demuestre lo teórico y lo práctico de lo que se desarrolló. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Sí? Por eso es tan importante conocer y considerar en la práctica docente, ¿sí? Los principios constructivistas y los principios pedagógicos, ¿sí? Y para poder consolidar un aprendizaje, ¿sí? Necesitamos utilizar esa formulita que hemos ocupado ya algunos de nosotros durante mucho tiempo y que nos ha dado resultado, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de un aprendizaje consolidado, ¿sí? Estamos hablando de una formación integral, de un conocimiento integral para una formación integral. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es esa formulita que debemos de estar manejando? ¿Sí? Evidencia teórica individual. Evidencia teórica individual. Más evidencia práctica colectiva. Más evidencia práctica colectiva. Es igual a un aprendizaje integral. Y si es integral, está consolidado. ¿Sí? De otra forma, ¿cómo lo podemos decir? ¿Sí? Evidencia teórica individual más evidencia práctica por equipo es igual a un aprendizaje integral. Ajá. Y de esa forma podemos consolidar, el aprendizaje, ¿sí? Con formulitas tan prácticas, ¿sí? Tan coherentes, tan fáciles de planear y de ejecutar y también de evaluar. Dice su lema. Gracias, Mireya. Dice su lema, hacia una formación integral, lógico, ¿sí? Mejorando el sentido humano en el estudiante, ¿sí? Formando a ciudadanos respetables, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a lograr esta formación integral que la nueva escuela nos está exigiendo? ¿Sí? La nueva escuela ya se viene trabajando oficialmente desde hace varios meses, ¿ok? Y si revisáramos nuestras planeaciones, parece que no existe la nueva escuela mexicana. ¿Ok? Bueno, yo sé que las planeaciones de ustedes sí. En algunas otras instituciones, en algunos otros estados, todavía hay detalles con esto. ¿Sí? Revisamos las planeaciones y las planeaciones tradicionales. ¿Y la nueva escuela? ¿Qué es el modelo de vanguardia? ¿Dónde está? ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos de tener esa precaución? ¿Sí? De utilizar la esencia, los tecnicismos, los conceptos que dirigen a un modelo. ¿Cómo los vamos a tener que incluir? ¿Sí? En nuestra planeación, en nuestra ejecución, en nuestra evaluación. Por ejemplo, dice Zule que la formación integral, definitivamente. ¿Sí? Si nosotros en nuestra planeación en nuestra planeación o nuestro proyecto transverso, ¿sí? Estamos utilizando criterios constructivistas más criterios humanistas, ya estamos promoviendo esa formación integral. Sí, la suma de ambos es igual a una formación integral. Criterios constructivistas más criterios humanistas. Perfecto. Hacia allá tenemos que estar dirigiendo a nuestros estudiantes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el detalle no está en lo constructivista, fíjense. Es ya lo más raro, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los estudiantes sí construyen su conocimiento. El detalle está en la socialización. ¿Sí? ¿Cuántos de ellos socializan su conocimiento? ¿Ok? Por una parte. Por otra parte, estos criterios humanistas que en algún momento, pues, nos hace el ruido el cómo integrarlos a nuestras acciones de apertura, desarrollo y cierre, ¿sí? En mi secuencia, ¿ok? Y cómo integrarlos como criterios, ¿sí? Cómo integrarlos como criterios a mi instrumento de evaluación. Si no lo estamos haciendo de esta forma, no los estamos desarrollando. ¿Sí? De forma automática en el estudiante no se desarrolla. Se tienen que planear esos criterios humanistas
se tienen que ejecutar y se tienen que valorar. Si no, de lo contrario, no estamos cumpliendo con esa formación integral. Dice Soledad, hacia situaciones reales donde puedan cumplir con sus aprendizajes. Perfecto, perfecto. Debemos de estar dirigiendo a los estudiantes, ¿sí? Utilizando principalmente la transversalidad, ¿sí? Y fusionándola con la contextualización. Todos los docentes en este momento debemos de estar trabajando transversalidad, contextualización, a través de un modelo especial, ¿sí? De un modelo de vanguardia, de la tendencia educativa, ¿sí? Que es el aprendizaje situado. El aprendizaje situado. El estudiante aprende con lo que está viviendo, como está viviendo. ¿Sí? Ayer compartíamos un ejemplo muy claro, ¿no? Esta situación de los recibos de luz. Como era una problemática comunitaria, la integramos a un proyecto transverso y se resolvió. Entonces, sí, Soledad, ahí está la situación, las situaciones reales. ¿Sí? La habilidad del docente es el cómo fusionar estas situaciones reales, ¿sí? Al proyecto transverso, inclusive al proyecto de enseñanza. ¿Sí? Cómo fusionarlas para tomarlas en cuenta y bueno, al final constatar que el estudiante está aprendiendo, ¿sí? Con base a sus problemáticas, a sus necesidades. ¿Ok? Hacia allá tenemos que dirigir a los estudiantes. Sí, dice Rocío, a que puedan solucionar problemas en su contexto de manera significativa. Claro, aquí está el resultado de lo que comentamos anteriormente. Los estamos llenando de argumentos para que propongan o en algún momento para que resuelvan. ¿Sí? Silvia, de acuerdo con los aprendizajes esperados y con una formación integral, claro. ¿Sí? Desarrollando los aprendizajes esperados con base a criterios constructivistas y humanistas, estamos desarrollando esa formación integral. Planes y programas, bueno, aquí ya entramos en un dilema con los planes y programas. Recuerden el asunto de la flexibilidad, ¿sí? De la flexibilidad. Si vamos a trabajar transversalidad, si vamos a trabajar contextualización, si vamos a trabajar metacognición, si vamos a trabajar habilidades socioemocionales, ¿sí? Los planes y programas pasan a segundo término, ¿sí? La indicación oficial sobre la flexibilidad dice, ¿sí? Y esta propuesta nos las hizo el propio sistema porque, bueno, no pudo con la pregunta de los docentes. Y la pregunta de los docentes fue, ¿cuándo me van a entregar un programa ad hoc a las necesidades de mis estudiantes? ¿Sí? Ad hoc a las características contextuales, así como le hacen los países de vanguardia educativa. ¿Sí? Sus planes de estudios por provincias, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, como nuestro sistema no pudo, lanza este comunicado de la flexibilidad para decirte, sí, sabemos que los contenidos están exagerados en el programa, sabemos que las competencias están muy elevadas, sabemos que los aprendizajes esperados están muy elevados, ¿sí? Sabemos que nuestros programas no tienen una coherencia pedagógica, algunos no tienen una coherencia didáctica, algunos no tienen una coherencia estructural, ¿sí? Cronológica, ¿ok? Entonces, ellos lanzan el comunicado y de una forma muy práctica tratan de resolver. Y nos dicen con la flexibilidad, ¿sí? El programa simple y sencillamente es una referencia. Nosotros los docentes tenemos que ser autores de los contenidos, ¿sí? De los tiempos. ¿Quiénes más que nosotros conocemos la realidad? Y nada más les pongo un ejemplo, nada más un ejemplo, ¿sí? ¿Qué nivel taxonómico manejan las competencias que tú tratas de desarrollar con los estudiantes? Nada más.
y no nos vamos a meter a fondo, nada más. ¿Sí? A veces estamos leyendo la competencia y decimos, ah, caray, ¿cómo la voy a desarrollar con los estudiantes si ni yo la desarrollo, ni yo tengo esa competencia a un buen nivel? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere la flexibilidad. ¿Sí? A leer, a interpretar para poder delimitar. ¿Sí? Entonces, ojo con esta situación de los planes. El fin de semana, en una discusión que tuvimos ahí en el doctorado, una discusión amena, favorable, llegamos a la conclusión, ¿sí? Y va dirigido hacia esto, porque si nos dedicamos a los planes y programas, pues no vamos a desarrollar lo que se pretende, ¿sí? Esa conclusión fue la siguiente. Un docente tradicional, está un poquito fuerte, pero parece que le pega la realidad, Un docente tradicional educa a sus estudiantes. Un docente tradicional educa a sus estudiantes. ¿Sí? Un docente innovador forma a sus estudiantes y no es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo educar que formar. ¿Sí? Esto lo vamos a acomodar pues según en el nivel que estamos laborando, ¿verdad? ¿Los vamos a educar o los vamos a formar? ¿Sí? El tradicional, nosotros los docentes tradicionales seguimos trabajando lo conceptual. Apréndetelo, repítelo, ¿sí? Memorízalo. Y lo que sigue, y lo que sigue. Y el maestro innovador, no, el maestro innovador les abre la ventana para que vean el mundo, para que descubran el mundo, ¿sí? Para que construyan su conocimiento con base a sus intereses, a sus necesidades, a sus problemáticas, que incluso esto lo está tocando el artículo 3º. ¿Sí? Entonces, nada más reflexión hacia dónde nos tenemos que dirigir, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Dice Silvia, el MSC y planes de estudio, bueno, está relacionado. Misión y visión de la escuela, sí, Zule. Buenas noches, Yabel, bienvenido. Vicky dice, hacia la formación de competencias, habilidades que les permitan un desarrollo integral, además de continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Perfecto. Nada más hago una aclaración aquí con Vicky. Todo bien. Sí, nada más hago una aclaración. La habilidad es una competencia. Sí, no pueden ser habilidades y competencias. Las competencias son conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y habilidades socioemocionales. Sí, y perfecto, Vicky, muy bien. Ok, entonces ahí está nuestra perspectiva. Ahora, muchas gracias por sus aportaciones. Ahora, conciencia, conciencia. Esto que estamos manifestando en este momento, ¿sí? ¿A qué distancia está de la realidad en nuestros grupos? ¿A qué distancia está? ¿Sí? Aquí, muy bien las aportaciones, muy bien todas las aportaciones. Pero en la trinchera, ¿qué está sucediendo? Allá, ¿qué está sucediendo? Sí, si nos convertimos en innovadores, en constructivistas, si los dirigimos hacia las competencias, tomando en cuenta los pilares de la educación, ¿sí? O llegamos a decirles que nos hagan un mapita mental de la página 43. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, como respuesta oficial, ¿sí? A nuestra pregunta, vamos a tomar esa referencia antes de entrar de lleno ya a nuestro proyecto transverso. ¿Sí? Número uno, al propósito de nuestra reforma. Todos sabemos cuál es el propósito de nuestra reforma. ¿De acuerdo? ¿Alguien lo quiere escribir en el chat? ¿O lo quiere mencionar?
¿Cuál es el propósito de nuestra reforma? Uno por uno, por favor. Uno por uno. Ok. Fíjense, es ambicioso. Muy ambicioso. Así como ambiciosa es la nueva escuela mexicana. Está muy comprometedora, muy ambiciosa, de un nivel un poquito elevado, ¿sí? Y me refiero al estatus de nuestra cultura educativa. Ajá. Pero bueno, hay una razón que siempre van a ocupar los pedagogos, y es la siguiente, ¿sí? Al docente no le pidas el 100. Al docente no le pidas el 100 porque te entrega el 50. Al docente hay que solicitarle el 200 para que le llegue al 100. ¿Sí? Esa es una filosofía oculta de algunos pedagogos. ¿Sí? Ya tenemos aquí, Olga, uno de los principales es trabajar mediante proyectos transversales. Bueno, pero el propósito, ese sería un criterio, no un antecedente para poder llegar a lo que queremos. Porque el propósito, ¿sí?, es la excelencia educativa. ¿Okay? La excelencia educativa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo le estamos haciendo para dirigir a nuestros estudiantes? Independientemente de la realidad. ¿Sí? Independientemente de las situaciones. ¿Verdad que nuestro sistema no cambió el propósito de la reforma? ¿No cambió el propósito de la nueva escuela mexicana? ¿No cambió el propósito del modelo educativo? No, pues mantuvo. Y ahorita ya estamos post pandemia. ¿Sí? Ya nuestra práctica en este momento debe de ser post pandemia. Antes de la pandemia ya se quedó, durante la pandemia ya se quedó. Ahora es post pandemia. Entonces, fíjense en qué tiempo tuvimos que cambiar 3 veces nuestra práctica docente. Y esa práctica docente, pues ahora no nos queda de otra más que dirigirla hacia la excelencia educativa según la reforma. ¿Sí? Y bueno, ese es el primer propósito que va dirigido hacia la reforma educativa. Pero el segundo es el de la nueva escuela mexicana. ¿Sí? El segundo es el de la nueva escuela mexicana. Y por aquí ya tenemos algunas participaciones. Dice excelencia y la pertinencia, sí. Dice involucrar a todos en los agentes educativos a los aprendizajes. Ok. Sí, uno de los principales es trabajar proyectos, impulsar a la formación integral. Justo ahí aparece, en la aportación de Olga, ahí aparece el propósito que estamos buscando, ¿sí?, de la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Promover la educación integral. ¿Sí? ¿Cómo promovemos la educación integral de una forma teórica, con base en nuestros proyectos, con base en nuestras planeaciones? Sí, ya mencionamos uno. ¿Sí? Involucrar y considerar criterios constructivistas y criterios humanistas. Tomar en cuenta siempre lo cuantitativo y lo cualitativo. ¿Sí? Porque es cantidad, ¿sí?, y es cualidad. ¿Ok? Tomar en cuenta siempre el saber hacer, o sea, conocimientos, habilidades y destrezas, ¿sí? El saber ser, que son actitudes, valores y habilidades socioemocionales, ¿sí? Para que sea esa formación integral. Ajá. Siempre debemos de considerar en nuestras acciones, ¿sí?, lo que se va a evaluar, ¿sí?, que pertenece a los aspectos constructivistas, y lo que se va a valorar, que pertenece a los aspectos humanistas. ¿Sí? Hacia allá tenemos que dirigir a nuestros estudiantes de una forma práctica, coherente. ¿Sí? Recuerden que a la hora de estar planeando no nos tenemos que colocar la soga en el cuello. No. Al contrario, ¿sí? Tenemos que evitar la saturación docente y la saturación estudiantil. Que sea algo coherente, algo lógico dentro del periodo que estamos planeando. A lo mismo en el proyecto transverso, tenemos que delimitar para lograr.
¿Ok? Entonces, esa escuela mexicana, pues, se basa en esto, en tomar en cuenta estos criterios, ¿sí? En mi planeación, en mi instrumento de evaluación, ¿sí? Para que pueda evaluar y valorar. Si evalúo y valoro, es igual a una evaluación integral, que proviene de una formación integral, ¿sí? Ok, tenemos el otro propósito, ¿sí? Que bueno, pues que ya es el que depende del nivel educativo, ¿sí? Pero que el modelo, la modalidad, pues, en la que estemos laborando, siempre se va a dirigir hacia el desarrollo de los pilares de la educación, ¿no? Ese es el sustento, porque el plan que nosotros estemos considerando tiene que estar dirigido, ¿sí? Con base a estos pilares, donde se tienen que involucrar, donde se tienen que considerar, ¿sí? Y es el aprender a aprender. ¿Sí? La esencia de los pilares es el aprender a aprender. Ajá. Y bueno, el último propósito, pues sería el de las metas que comentamos, en las metas institucionales. ¿Sí? Todos los docentes debemos de estar aportando a favor de las líneas de acción del plan de mejora continua. Todos. ¿Sí? Todos debemos de tener esa comisión. Y de forma implícita, pues vamos aportando hacia los objetivos del plan de mejora, ¿sí? Y hacia las metas. El éxito de un plan de mejora es el trabajo, ¿sí? Colectivo. Es el trabajo colectivo. Entonces, lo raro está, fíjense, ¿dónde está lo raro? Que se diseña un plan de mejora continua, ¿sí? Posiblemente de forma colaborativa en la institución, sí, muy bien, excelente, palomita, ¿sí? Pero ese plan de mejora continua, pues no es un asunto administrativo, debe de ser un asunto pedagógico, y es uno de los más sobresalientes. Se realiza el plan, se entrega a la superioridad, ahí está, y los docentes a la hora de la ejecución, del desarrollo de sus aprendizajes esperados, del desarrollo de sus competencias, cada uno de los docentes tomamos rumbos diferentes. Yo con lo de mi asignatura, lo demás hay que se quede. ¿Dónde está el logro de las metas institucionales? ¿Sí? Si eso está muy marcado, muy sellado en la misión y la visión institucional. Si todos los docentes trabajáramos a favor de la misión y la visión institucional, compañeras y compañeros, estuviéramos del otro lado. ¿Sí? Porque yo cumpliendo con las metas institucionales o mi institución cumpliendo con las metas institucionales, ¿sí? Estamos cumpliendo con el propósito de la nueva escuela mexicana y estamos cumpliendo y le estamos tocando la puerta al propósito de la reforma, que es la excelencia educativa. Entonces, vean cómo se tiene que vincular esta situación. ¿Sí? Es una propuesta pues que tiene que considerarse y se tiene que considerar, perdón, la misma idea, hacia dónde nos dirigimos, cómo nos dirigimos, para qué nos dirigimos así. Bueno, entonces nuestros proyectos transversales, ¿sí? Deben de contar con estos aspectos para que trascienda. Un proyecto transversal debe de ser una evidencia de éxito, ¿sí? Una evidencia que se quiera, que se desee compartir ante los demás, ¿sí? Que estamos esperando el momento de que surja el producto de este proyecto transversal para presumirlo en mi institución, en mi zona, en otras escuelas. ¿Ok? Ayer mencionábamos, bueno, pues no nos vamos a comprometer con mucho. Yo puedo hacer un proyecto transversal con una compañera o un compañero. Recuerden que son 2 o más asignaturas. ¿Sí? Es la fusión de 2 o más contenidos de asignaturas. ¿Sí? ¿Cómo va a trascender? Bueno, pues cuando entremos y consideremos ese trabajo colaborativo. ¿Sí? Que ese trabajo sea ameno. ¿Ok? Por afinidad puede ser, lo mencionábamos el día de ayer. Y si, bueno, ya queremos pisar el siguiente peldaño, ¿sí? Pues se puede hacer por campo disciplinar, se puede hacer por grado. Y ya cuando lo estemos haciendo institucionalmente, wow, ¿sí?
Entonces, pero bueno, vamos a hacer experiencia. Vamos haciendo experiencia con esta transversalidad. ¿Sí? Quiero presentarles el contenido. Ajá. El contenido ya de los elementos. ¿Sí? El contenido ya de los elementos de nuestro proyecto transversal. Tenemos que ubicar esos elementos, esos componentes, ¿sí? Porque los tenemos que explicar uno a uno. Tenemos que explicar uno a uno, ¿sí? Bien. Pregunta. ¿Alguien de ustedes me puede mencionar cuál es el primer componente que debemos de considerar para poder diseñar nuestro proyecto transversal? ¿Cuál es el primer componente que debemos de considerar para poder diseñar ese proyecto transversal? El proyecto transversal no se organiza en una mañana, en una tarde. No, mínimo necesitamos Maestro, no. 3 mañanas, 2 o 3 tardes para organizar. ¿Sí? Adelante, Gus. Yo creo que lo primero sería un indicador o un problema. Antes, maestro. Ya por aquí tenemos la respuesta en el chat. Sí, dice María Isabel, diagnóstico. Claro. Sí, primero el diagnóstico integral aplicado a los estudiantes. Primero necesito ubicar ¿qué? Intereses, características, necesidades y problemáticas. ¿Ok? Ahí está. Sí, ahí está. Y bueno, recuerden que ahora es diagnóstico integral. Anteriormente se venía manejando como diagnóstico. ¿Sí? 2, 3, 4, 5 datos y ya era suficiente. No, ahora nos están exigiendo el diagnóstico integral. Ajá. Contexto externo, contexto interno, contexto grupal, ¿sí? Diagnóstico psicopedagógico, evaluación diagnóstica y diagnóstico tecnológico. Ya todos ustedes ubican esos elementos del diagnóstico integral. Reitero, contexto externo, contexto interno, contexto grupal, ¿sí? El diagnóstico psicopedagógico, el cómo aprenden mis estudiantes, ¿sí? La evaluación diagnóstica y el diagnóstico tecnológico. Esos son los componentes de un buen diagnóstico integral. Ok, ya cuando esto yo lo aplico en el grupo, definitivamente yo docente voy a adquirir esos intereses, voy a ubicarlos. Sí, voy a ubicar esos intereses, voy a ubicar esas necesidades, sí, voy a ubicar las características de mis estudiantes y sus problemáticas. ¿Ok? ¿Por qué insistimos en esto? Porque aparece en el artículo 3º. ¿Sí? Ahí está en el artículo 3º. O sea, con otras palabras nos están diciendo, ningún docente debe de planear sin haber aplicado un diagnóstico integral. Y el resultado de este diagnóstico integral debe de fungir como plataforma de despegue. Se los comento con otras palabras, pero eso es lo que nos quieren decir en el artículo 3º. Bueno, perfecto. Ahí tenemos ya ya tenemos el asunto del elemento o del componente que antecede, ¿verdad? Que antecede a nuestro proyecto transversal.
Enseguida, ¿sí? Enseguida, pues tenemos que ubicar, ¿sí? Tenemos que considerar las asignaturas que van a participar. Bueno, recuerden que el día de ayer les compartí que el proyecto de enseñanza, ¿sí? En el proyecto de enseñanza existe una transversalidad simple, ¿sí? Se considera una transversalidad simple, ¿ok? En el proyecto de enseñanza, y el proyecto de enseñanza yo lo trabajo solo, yo solo como docente. Y en el proyecto de enseñanza incluyo contenidos, ¿sí? De una asignatura que está impartiendo también en segundo grado, porque yo lo voy a diseñar en segundo grado, ¿sí? Pero en segundo grado trabajamos Mireya, Olga, Yabel, Zulema, ¿sí? Pero exactamente al docente yo no lo voy a considerar sus contenidos, de lo que imparte Mireya, de lo que imparte Olga, según la asignatura, ¿sí? Yo ubico contenidos, los delimito y los transversalizo con los míos. Y ese es proyecto de enseñanza, ¿sí? Y el proyecto transversal, ese sí, o proyecto transverso, ¿ok? Ya es cuando nos reunimos, Mireya, Olga, Yabel y su servidor. Porque los 4 estamos trabajando en primer grado, perdón, en segundo grado, y solamente vamos a hacer un proyecto transversal, ¿sí? Ya con los contenidos delimitados de Mireya y su asignatura, con los contenidos delimitados de Olga y su asignatura, con los contenidos delimitados de Yabel y su asignatura, con los contenidos delimitados de Sariñán y su asignatura, ¿sí? Vamos a ver cómo entonces. Número 1, se delimita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Transversalmente, ¿qué es lo que voy a desarrollar? Transversalidad básica o transversalidad compleja. La básica es el proyecto de enseñanza. La transversalidad compleja es el proyecto transverso. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que delimitar primero? Ya estamos los 4 docentes, ¿sí? Ya tenemos nuestros contenidos, ya tenemos nuestro periodo. Este proyecto transversal va a ser para un parcial, ¿sí? Va a ser para un parcial. El proyecto transversal mínimo se realiza por bloque. Mínimo por bloque, ¿sí? Porque un proyecto transverso necesita tiempo. Entonces, mínimo por bloque, ¿sí? Un contenido global, y el contenido global pues, es el bloque. El contenido global es el parcial. El contenido global es el semestre. El contenido global es el ciclo escolar. ¿Ok? Bueno, entonces ya estamos el equipo. ¿Sí? Ya estamos el equipo de 4 que vamos a realizar un proyecto transverso en segundo grado. ¿Sí? Una vez que ya empezamos a conversar en nuestra primera reunión, vamos a nombrar nuestro coordinador. ¿Sí? Un coordinador. De los 4, uno queda como coordinador. No, el coordinador no es externo. El coordinador es parte del equipo. ¿Sí? Entonces, aquí en nuestro equipo puede quedar Yabel, puede quedar Mireya, puede quedar Olga, puede quedar Sariñán. De coordinador. Bueno, ya mencionamos. Ya está el equipo, ya está el coordinador, ¿sí? Ya tenemos nuestros contenidos delimitados. Enseguida, las competencias que vamos a desarrollar, ¿sí? Y las competencias que vamos a desarrollar se proponen por cada uno de los que vamos a participar, o sea, por cada asignatura, ¿sí? Pero esas competencias, ¿sí? Ya delimitadas. Recuerden, no debemos de planear algo que no vamos a desarrollar. ¿Sí? Ya no vamos a jugar a la planeación. Ahora la planeación debe de ser seria. ¿Sí? No vamos a planear algo
que no vamos a desarrollar. Entonces, ya Sariñán llega con una o dos competencias, no se va a comprometer con muchas. Sí, Mireya también llega con una o dos competencias. Yabel, Olga, ya llegamos con nuestras competencias delimitaditas. ¿Sí? Sabemos que vamos a trabajar un parcial, ¿ok? Y ya estamos conscientes de lo que vamos a desarrollar en dicho parcial. En cuanto a competencias, ¿sí? El proyecto transversal tiene un elemento específico, ¿sí? ¿Cuál es ese elemento específico? Que entre la competencia, ¿sí? Entre las competencias de nosotros 4, entre nuestras competencias y los aprendizajes esperados, entre competencias y aprendizajes esperados, ¿sí? Debemos de diseñar un aprendizaje global. Un aprendizaje global. ¿Sí? Estamos en lo teórico, ya le llegaremos a lo práctico. ¿Sí? Un aprendizaje global. ¿Sí? Ese aprendizaje global se tiene que diseñar, ¿sí? Con un nivel taxonómico del verbo, ¿sí? Del verbo más alto en la taxonomía que presenten todos nuestros aprendizajes esperados. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo. Mireya colocó 4 aprendizajes esperados. 4 Yabel, 4 Olga y 4 Sarina. ¿Sí? Ya los tenemos ahí, todos delimitaditos, bien organizados. Perfecto. Entonces, tenemos 4, 8, 12, 16 aprendizajes esperados que vamos a desarrollar en ese parcial. Con el proyecto transverso. ¿Sí? Bueno, de esos 16 aprendizajes esperados, buscamos el verbo con mayor nivel taxonómico. ¿Sí? Entonces, ya lo ubicamos. Enseguida ubicamos el verbo del aprendizaje global. ¿Sí? Debe de tener un nivel más alto el verbo del aprendizaje global. Porque es lo que pretendemos entre los 4. ¿Sí? Y ese aprendizaje global es atributo a las competencias. Esa particularidad tiene el proyecto transverso. ¿Sí? Ahorita estamos hablando de contenidos. Estamos hablando de contenidos. ¿Sí? Bueno. Maestro. Sí, adelante. 2 dudas. Una. La primera, en el ejemplo que usted plantea, somos 4 maestros. Sí. Pero, por ejemplo, 2 maestros, el aprendizaje esperado, y coincidimos, está en el bloque 1. Así es. Y los otros 2 maestros, su aprendizaje esperado está en el bloque 3. No. Bueno, eso sería otro ejemplo, maestro. El que puse yo es de un parcial. Y los 4 vamos a desarrollar ese parcial. Ajá. ¿Sí? Entonces, en el caso de ustedes en los bloques, no debe de ser así. Debe de ser en el bloque que se desarrolla en turno. Ok, bien. ¿Sí? Esa es la primera duda. Sí. La segunda. Lo que pasa es de que yo trabajo en media superior. Sí. Y los intentos del proyecto transversal que hemos pues realizado, tiene una característica que tiene 3 productos. Ah, Un caray. producto para, sí, o sea, haga de cuenta, un producto para el primer parcial, uno para el segundo parcial y uno para el tercer parcial. Pero ahora usted me plantea que no es necesario, o sea, que vaya de esa forma, sino podemos hablar de una evaluación o de un parcial y que de ahí se obtenga un producto, obviamente para los 4 que estamos involucrados. Cuando hay más de 2 productos, maestro, entonces ese proyecto transverso, no, hombre, debería de estar casi a la perfección diseñado. Sí, su diseño casi debe de estar perfecto. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos factores que influyen en el no cumplimiento. ¿Sí? En el no cumplimiento. Entonces, es delimitar.
bien organizadito por bloque, bien organizadito por parcial, ¿sí? Y una vez terminado este, o ya cuando se vaya a terminar, organizamos el siguiente, ¿sí? ¿Por qué? Miren, porque el proyecto transversal, ¿sí? Nos permite ubicar, desarrollar y lograr muchas cosas cuando está bien organizado, ¿sí? Esa organización pues, es la que nos va a llevar al éxito, porque debe de ser una evidencia de éxito, un producto de éxito que tenemos que socializar al final, ¿sí? Ok, maestro. Ok, Entonces, ahí en esa parte lo entiendo, pero por ejemplo, en el ejemplo que nos ponía usted de los recibos de luz, sí, de la problemática, y usted nos sí, comentaba que fue, vamos, que tuvo un éxito, que fue algo que sí se llevó a cabo. así es que Ahí, impacto. por ejemplo, ajá, que impactó. Ahí en ese ejemplo, ¿cuál era el producto? La solución, el producto era la solución, maestro, la solución a la Ah, ok, problemática, ok, ¿sí? Lógico que al final se propusieron eh, 2, 3 soluciones, ¿sí? Porque no existía la seguridad de que era el transformador el que estaba ocasionando el problema. Era una deducción. Entonces, se atendieron las 3 soluciones y una de las 3 era la situación del transformador y se solucionó con la Comisión Federal. ok. Gracias, maestro. No, al contrario, maestro, al contrario. Qué bueno que surgen estas dudas porque pues ya estamos diseñando mentalmente nuestro producto final. Sí, ya nos estamos dirigiendo, ya lo estamos viviendo y estamos sintiendo qué es lo que se nos va a presentar, ¿verdad? Entonces, bueno, seguimos con los contenidos, ¿verdad? Después de las competencias, el aprendizaje global, ¿sí? En eso vamos a estar en el acompañamiento para que todo esto quede bien diseñado. Enseguida, los aprendizajes esperados, ¿sí? Los aprendizajes esperados que ya propusimos, ejemplo, 4 cada uno de nosotros, ¿sí? Delimitados, organizados, delimitados y organizados. ¿A qué me refiero? Que tienen que contar con una secuencia coherente, con base en la taxonomía. ¿Sí? No nada más vamos a considerar aprendizajes para considerar. No, no. Entonces, bueno, ya los aprendizajes. Delimitados y organizados. ¿Ok? Y enseguida, ya en reunión los 4, ¿sí? Vamos a delimitar, vamos a proponer los subproductos, ¿sí? Los subproductos, ¿sí? Y los subproductos van por etapa. Etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, las que sean necesarias. Los subproductos por etapa, ¿sí? Pero recuerden que los subproductos son resultado de la fusión de los aprendizajes esperados, ¿sí? Porque hemos visto, con todo respeto, hemos visto que en algunas escuelas dicen, bueno, ya está todo el proyecto transverso, ¿sí? Ya tenemos la organización, ya está el coordinador, ya tenemos las competencias, ya tenemos los el aprendizaje global, ya tenemos los aprendizajes esperados, ¿sí? Ahora vamos con los subproductos. Lo malo es cuando decimos, bueno, el primero le toca a Olga, ¿sí? Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo a favor de ese proyecto transversal? ¿Sí? El segundo le toca a Sariñán. No, pues entonces no hay transversalidad. ¿Sí? El resultado, o sea, el subproducto, depende de la fusión de los aprendizajes esperados que vamos desarrollando. Sí, lógico, cada uno en sus asignaturas. Sí, pero con un motivo. Y el motivo es el subproducto. Todos aportamos hacia el primer subproducto. ¿Sí? Ahí empieza el éxito de la transversalidad. Todos fusionamos, todos aportamos, perdón, para el segundo subproducto. ¿Sí? ¿Estás participando en el proyecto transversal? Sí, pero me toca hasta mayo.
Ah, caray, ¿qué te tocas tamaño? No, no te tocas tamaño, te toca siempre. Nos toca siempre. ¿Sí? Porque tenemos que fusionar actividades. ¿Sí? Tenemos que fusionar propósitos prioritarios, propósitos que antecedan a nuestros aprendizajes. ¿Sí? Entonces, ahí está la fusión, ahí está la transversalidad, ahí está la triangulación, el cómo conectamos una asignatura, los contenidos de una asignatura, con los contenidos de otra asignatura. ¿Sí? Y estos subproductos, definitivamente, ¿sí? Pues que son las aportaciones previas al producto final. ¿Sí? Y el producto final, pues debe de ser uno. Debe de ser uno, con la calidad correspondiente. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, ya mencionamos esos componentes. Ya los mencionamos. ¿Sí? Esos y otros, vamos a ir explicando a fondo para ver qué es lo que tenemos que considerar en cada uno de ellos para poder diseñar ya mi proyecto transversal. ¿Sí? Adelante, maestra Olga. No, maestro, gracias. Lo que iba a preguntar lo contestó. Iba a preguntar que si entonces en cada subproducto debían de fusionarse, justo creo que en eso es en lo que consiste la transversalidad, en fusionar el aprendizaje de mi asignatura con la suya, que utilicen el aprendizaje de lenguaje y comunicación con el de ciencias, y que lo vinculen con el de histórico social. Eso, pero bueno, ya lo explicó. Sí, Gracias. y más adelante vamos a unar en esto, vamos a profundizar en esto para que el diseño pues nos quede atractivo, que se pueda aplicar, que se pueda llevar un acompañamiento para que tenga éxito, ¿sí? Y algo de lo más importante, que se pueda evaluar, que se pueda valorar, ¿sí? Con base a los criterios que mencionamos, constructivistas y humanistas. Bueno. Maestro, ¿puedo Sí, hacer una pregunta? adelante. Mi duda es, entonces, cuando piden evidencias, no es una evidencia por materia, porque bueno, de alguna manera los directivos lo que nos piden es que mostremos exactamente cómo cómo se ha estado trabajando el proyecto transversal, pero ellos piden evidencia como si fueran evidencias separadas de cada asignatura, y yo creo que eso no es lo correcto, No, sino que eso no es transversalidad. se debe demostrar una sola evidencia. Así y es. solamente se colocan los aprendizajes esperados que se fusionaron de todas las materias. Así es. Es Así así, es. ¿no? Así es. Si usted es nuestra directora maestra, si usted es nuestra directora y nos está solicitando esa evidencia, sí, vamos a entregar la misma evidencia, Mireya, Olga, Yabel y Sarita, nada más. Y no hay necesidad de estar demostrando más. ¿Por qué? Porque todo está en el proyecto transversal. Esa es una evidencia, ¿sí? Esa es la evidencia pedagógica, ¿sí? Y la evidencia administrativa, ¿sí? La presenta el coordinador a través del avance. Ok. Porque sí. tenemos que estar trabajando un cronograma. En nuestro ejemplo, es un parcial. Y ese parcial, ¿en cuántas semanas lo vamos a desarrollar? ¿Sí? En la primera semana, ¿qué vamos a hacer? En las 4 siguientes semanas, ¿qué vamos a hacer? Y en la última, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, esos avances que usted está mencionando, que son los avances pedagógicos, definitivamente, los más importantes, donde estemos demostrando el desarrollo de esos aprendizajes, ¿sí? Es a través de subproductos. Producto 1, y aquí está la aportación de todos. Y aquí está la evaluación hasta el momento. Ya vamos a hablar de la evaluación y vamos a ver cómo se diseña la rúbrica para el proyecto transverso. Pero sí, maestra, hacia allá se dirige esta situación. ¿Sí? Sí. Ok, sí, creo que Estamos entonces realizando. Nuestra confusión generalmente es porque los directivos son los que muchas veces
nos quieren dar diferente o el enfoque es diferente, no es realmente un proyecto transversal, sino como lo dijo usted en un inicio, ¿no? Sino lo manejamos todos nada más como un proyecto de De enseñanza. aprendizaje, enseñanza, exactamente. Gracias, maestro. Así es, así es, así es. Maestro, una pregunta, Adelante. maestro. Adelante, Gustavo. Usted comentaba que entonces los subproductos es la fusión de los aprendizajes esperados. Es el resultado de la fusión. Ajá. Ok. Entonces, ¿me podría usted decir, por ejemplo, dos ejemplos de subproductos, maestro? Claro que sí. Mira, bueno, los subproductos dependen del producto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Supongamos que nuestro producto, aquí, con el ejemplo que estamos manejando, ¿sí? Va a ser una aplicación, es lo que se me viene a la mente en este momento. ¿Sí? El producto va a ser una aplicación en donde el estudiante, pues lógico que la va a tener en su celular, la va a poder descargar en su celular, ¿sí? Y con el simple hecho de pucharle, ¿sí? Ya está pidiendo auxilio. Chécale. ¿Impacta o no impacta nuestro producto? Sí, sí, sí. Así con el hecho de encender su celular y pucharle, ya está pidiendo auxilio. ¿Sí? Y bueno, las corporaciones que brindan el auxilio están conectadas a esta aplicación. ¿Sí? Ya saben dónde está situada esa alumna, ese alumno que está pidiendo auxilio y bueno, vamos, de inmediato va a llegar la patrulla. Eso espero. Bueno, entonces el primer subproducto de nosotros 4, ¿sí? Sería ubicar las características de la aplicación. ¿Sí? De las características de esa aplicación, la vamos a empezar a construir. Sería como la descripción de la descripción de la Sí, aplicación. pero de las características de la aplicación. ¿Sí? Sí. Ahora, esas características, esos elementos de esa aplicación, en un primer momento, a través del primer bloque que desarrollemos de los aprendizajes esperados, ¿cómo las vamos a requisitar? ¿Sí? Ubicar la aplicación. Considerar la aplicación pertinente porque la vamos a crear. ¿Sí? Luego, primero, interpretar las características de una aplicación y después requisitar esas características. ¿Sí? Es el primer paso. Entonces, ese primer paso así lo vamos a marcar, así lo vamos a planear. En la primera etapa se requisitan las características de la aplicación. ¿Ok? Pero entonces, definitivamente, que como todo estuvo bien organizadito, ¿sí? Ahí cómo influye Olga con sus aprendizajes. ¿Cómo desarrolla Olga sus aprendizajes? ¿Cómo desarrolla Yabel sus aprendizajes? ¿Cómo desarrolla Mireya sus aprendizajes? ¿Cómo desarrolla Sariñán sus aprendizajes? ¿Sí? Y el primer subproducto es esto. El requisito o requisitar, ¿sí? Las características de la aplicación. ¿Ok? La segunda, pues ver y solicitar la autorización, perdón, ¿sí? A las autoridades para poder conectar a los organismos que ofrecen protección ciudadana. Porque qué tal si ya la hicimos, ya nos quedó muy bonita, y si no, no las aceptan, porque dicen, no, eso es ilegal. Sí, eso no puede ser. Pero ya cuando nosotros comencemos a esos organismos, definitivamente van a decir, bueno, al contrario, hasta nos apoya porque de inmediato existe peligro en alguno de nuestros estudiantes y de inmediato vamos a llegar, de inmediato nos vamos a trasladar. ¿Sí? Entonces, ese ya sería el segundo subproducto. El subproducto sería, por ejemplo, el escrito que se llevaría a las autoridades, ¿no? Ajá, el escrito y la autorización. Ah, ok. ¿Sí? Ahora sí, y ya empezamos a la construcción de todo lo que necesita la aplicación. ¿Sí? Y así, por etapas. Es la primera etapa, la segunda etapa y son los subproductos. ¿Sí? Es otro ejemplo, ya para cerrar nuestra sesión. Otro ejemplo, por ejemplo, puede ser el de un jardín botánico en una institución, ¿no? ¿Sí? Tú dime si un jardín botánico no impresiona, no impacta en una institución, claro. ¿Sí? Un mural. Eso, Sí, así, debe de impactar, pues.
Entonces, bueno, en la primera etapa, ¿qué sería para el jardín botánico, por ejemplo? La primera etapa es el terreno, ¿sí? La segunda etapa es la preparación del terreno, la distribución del terreno, ¿sí? Las condiciones del terreno, ¿sí? El tipo de plantas que vamos a considerar según el clima, ¿sí? Según el tipo de terreno. Si va a estar abierto, si va a estar cubierto, ¿sí? Y así nos vamos, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, ¿sí? Para esto, ¿qué aporta Olga? ¿Qué aporta Mireia? ¿Qué aporta Yabel? ¿Qué aporta Sariñán? Desarrollando sus aprendizajes esperados, ¿sí? Por eso no tenemos que ser tan ambiciosos en los aprendizajes. ¿Para qué? Para poderlos desarrollar. ¿Ok? Sí, gracias, maestro. Creo Permite que una ya va participación, tomando maestro. rumbo. Alex, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Sí, hola, ya buenas entiendo noches. que vamos a cerrar la sesión. Quisiera rápidamente, estaba haciendo un ejercicio ya, pues para ver si puedo concretar después de Sí. mis dudas. Miren, yo pertenezco a un centro de bachillerato tecnológico en el Estado de México. Sí. Este es un subsistema bivalente en donde el joven, una vez concluyendo sus materias aprobatorias, puede lograr un certificado y poder titularse. Ok. Ahora yo ya no doy clase, pero trabajo en un área que se llama vinculación. Sí. Esta área de vinculación intenta hacer el ejercicio de administrar el campo profesional para el bien último, porque finalmente es lo que está demostrado, más bien como objetivo en nuestros planes de trabajo, que el joven se titula con un proyecto llamado Proyecto Académico Laboral, es Sí. decir, una memoria de trabajo profesional, como la traducimos nosotros. Para ello, como le decía yo ayer, nosotros transitamos de primer semestre con una materia llamada Dinámicas Productivas Regionales y a partir del segundo semestre hasta el sexto semestre, una área profesional que le llamamos los módulos profesionales. Propiamente cada semestre tiene un módulo que a su vez contiene submódulos. Sí. El último de los submódulos de ese módulo, nosotros lo hemos bautizado como el submódulo N, porque este tiene una particularidad de ser este eje integrador de los módulos profesionales, es decir, este submódulo se encarga como de coordinar aquí hay un tema importante. El lenguaje técnico que manejamos respecto a un contenido específico, un contenido central, un componente, un eje, un aprendizaje clave propio de un campo disciplinar, no forma parte del lenguaje técnico del campo profesional de nuestros CBTs. Ejemplo, a nosotros en nuestros planes de trabajo fincan una unidad de aprendizaje y un resultado de aprendizaje. Ese resultado de aprendizaje tiene 4 momentos que están en función de un producto con cualidades que son de cuantitativas y cualitativas. Pero ya el plan de trabajo está figurado la memoria de trabajo profesional como el producto que tiene que fincarse como un producto transversal desde el principio. Cuando ayer nos hablaba de la flexibilidad, nosotros tenemos, creo yo, no sé si a alguien le pase lo mismo, pero yo percibo que nos han coartado esta posibilidad de esa flexibilidad, porque incluso la Dirección de Bachillerato Tecnológico nos pone una lista de cotejo donde cada uno de esos submódulos N que le he comentado Sí. tiene la tarea de crear de entre 6 y 12 productos específicos durante su submódulo en esos 6 meses, que esos productos abonan a la memoria de trabajo profesional porque la constituye. Desafortunadamente, el alumno tiene que estar en un escenario real creando esos productos y que semestre con semestre
puede o no cambiar de escenario real, lo limita entonces, pues porque tiene que cambiar de escenario real y volver a empezar. Pero cuando este alumno tiene el mismo escenario real, pues puede ir progresando, puede ir creciendo. Para nosotros el resultado de aprendizaje se va enriqueciendo y entonces logra su memoria de trabajo. Ok. Ayer les decía a algunos compañeros que a nosotros nos limita esta parte de la construcción, hace rato dijo un término que hace alusión a que debemos de invitar, inducir a este alumno a que no solamente sea una transversalidad simple, sino irnos a algo más complejo. Ya de por sí nuestros planes lo tienen, pero todavía nos hace falta llegar, yo lo percibo porque lo vivo, lograr un enlace importante con las materias del campo básico, pero asumiendo también que nuestro subsistema tiene componentes de formación básica, componentes de formación propedéutica, componentes de apoyo al aprendizaje que desgraciadamente son sin valor curricular, maestro. Yo quiero decir que estas materias apoyan mucho, pero no tienen un valor curricular, que están dentro de la currícula porque finalmente tienen una hora dentro del horario, y adicionalmente los componentes de formación profesional. Sí. Pero vincular todos estos cuatro mundos ha sido un reto para nosotros. Lo hemos intentado cada vez, pero ya lo dijo un compañero, ¿no? A veces el heredar semestre con semestre y dejarle al maestro que sigue, porque ya decíamos que de forma vertical teníamos que visualizar el futuro. Nosotros tenemos que verlo con esta memoria de trabajo, porque tenemos que tenerla como una meta o un producto integrador para que el joven se pueda titular. Pero Así es. sí tenemos una serie de complicaciones, pues porque ya lo dijo usted desde el principio, este haz o aspecto de la educación psicopedagógica no lo han asentado en el área del campo profesional, tanto que nuestro lenguaje técnico es diferente y que a veces cuando queremos combinarlo con el área básica, y nos hablan de el contenido específico, de un aprendizaje clave, pues no embonamos, y eso nos limita, porque el lenguaje cambia, en poder crear un modelo transversal propio del proyecto de mejora continua de nuestra institución. Ojalá nos pueda ayudar, porque por eso entré en este curso. Maestro, no, hombre, pues vaya que tienen un reto, ¿eh? Eso más que proyecto transversal es un reto, ¿sí? Pero estaba pensando en algo más práctico, ¿sí? Inclusive nos podemos lanzar a la fama si tú quieres, ¿eh? ¿Sabes cómo? Diseñando un manual, ¿sí? Diseñando un manual que lleve paso a paso al docente desde la primera asignatura que interviene en ese producto, en esa memoria, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que considerar conceptualmente? ¿Qué es lo que se tiene que considerar prácticamente? ¿Qué evidencias se sugieren? ¿Qué aprendizajes esperados se van desarrollando? ¿A qué competencias le estamos aportando? ¿Sí? De un módulo, de un submódulo, y así sucesivamente hasta el tercer año, pues, hasta el sexto semestre. Eso sería lo ideal. Ahora, pues yo creo que tú, en esta situación del proyecto transversal, podrías iniciar al contrario. ¿Por qué al contrario? Porque el producto ya sabes cuál es. Es la memoria. El producto es la memoria. Y tu reto es que se considere todo el proceso con base a lo que anteceda a dicha memoria. Entonces, tu diseño sería al contrario, ¿sí? Del producto hacia las actividades y hacia la transversalidad y hacia los participantes, módulos, submódulos. ¿Sí me explico? Entonces,
ya con los elementos que vamos a compartir el jueves y el viernes, vas a ver que vas a tener más elementos del cómo acomodar, ¿sí? Porque así como lo explicaste porque ya lo conoces y ya lo dominas, ¿sí? Pero en la ejecución cambia demasiado. Te aseguro que no, con todo respeto, que no todos tus compañeros lo manejan igual que tú, bajo esa perspectiva. Si eso fuera, estuviéramos hablando de otra cosa. Entonces, piensa el cómo le transmitas esta estructura, este sentir que tú ya tienes bien organizadito, ¿sí? Para compartirlo con tus compañeros y lo tomen en cuenta. Aquí sí vamos a echar mano de un trabajo colectivo, ¿sí? De un trabajo colectivo. Y recuerda que el éxito del trabajo colectivo depende de la motivación, depende de la sensibilización, ¿sí? Y ahí te encargo, de eso hablamos otro día. Porque no es tan fácil. Es una situación compleja. Pero si tú, maestro, tienes ese deseo, sí, que participen contigo los que se quieran superar en esta situación. Porque se los vas a demostrar con base en lo que les tienes que compartir. Es más, el éxito de todo esto, tú como vinculador, es llevarlos de la mano, ¿sí? Ver qué están aplicando, ver cómo están avanzando, ver qué están fallando, ver qué es lo que tenemos que cambiar en su momento, lo que tenemos que alimentar, ¿sí? Lo que tenemos que valorar, lo que tenemos que evaluar, lo que nos está dando resultados, lo que no nos está dando resultados, si la línea de acción está funcionando, si no está funcionando, si su producto funcionó o no funcionó, todo eso es llevarlos de la mano, ¿sí? Y te aseguro que después de la primera experiencia, a ti después se te va a hacer muy fácil. Ya vas a tener suficientemente práctica. Pero reitero, lo mejor sería que esto se plasmara en un manual. Sí, porque no nada más vas a hacer tú, sino ya lo escrito en el manual, para que los lleve de la mano. ¿Sí? Inclusive, tu proyecto transversal puede ser el manual. Puede ser el manual. ¿Sí? Imagínate qué impacto pudiera tener. ¿Por qué? Porque realizas el manual, lo ejecutas, ¿sí? Y conforme a tus resultados, a socializar. A socializar. ¿Por qué? Pues porque impactó todo el proceso, la elaboración, la ejecución y la valoración al final. Entonces, bueno, ahí está el reto, maestro. Y cuentas con tu servidor. Cuentas con tu servidor. Gracias, maestro. No, al contrario. ¿Alguna otra Pero sí intervención? quisiera anticipar, solamente quisiera anticipar que el intento de hacer el manual lo hicimos en conjunto de los compañeros, porque sí ya lo visualizábamos, ya lo habíamos medido, bien dice usted. Sí. Creo que el tema de esta empatía con el docente, llevarlos, como dice usted, de la mano, ese es un reto que a muchos, particularmente a mí, me hace falta cultivar más. Sin embargo, hemos hecho ese intento. El manual ya lo tenemos incluso, maestro. Por los elementos que usted nos dice, sí le faltan cosas, pues porque hay que agregarle particularidades en función de la transversalidad. Así es. Pero sí, hoy voy a enriquecerlo gracias a este curso. Así es. Bueno, no al contrario, gracias. Si te podemos apoyar con más, estamos a la hora. Muy bien. ¿Alguna otra aportación, alguna otra intervención? Ok, bueno, entonces damos por terminada nuestra sesión. Sí, nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, maestro. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Excelente noche a todos. Igualmente, maestro. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bonita noche para todos. Hasta luego. Igualmente, gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.